¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta última emisión de este año, de este ciclo Soberanía y Memoria. Eh, Era impensado por ahí para nosotros hacer tantos programas, tantas emisiones durante el año. Como saben, esta iniciativa surgió en el contexto de la pandemia de COVID-19, que pasamos del aislamiento al distanciamiento. Así que la verdad que estamos muy contentos con todo lo que pudimos hacer este año. Así que esta va a ser la última transmisión del 2020, pero no se preocupen que vamos a tener más para el año que viene. ¿Sí? No se olviden, por supuesto, de saludarnos en el chat de la transmisión y, por supuesto, decirnos de qué localidad son, de qué provincia son, porque como siempre nos jactamos de ser un programa federal y por eso nosotros queremos que estén representadas todas las provincias y todas las localidades. Y por supuesto también los invitamos a hacer clic en el botón de compartir, ¿sí? Acá de la transmisión, para que ustedes puedan replicar la transmisión en sus perfiles individuales de Facebook y de esa manera tener una mayor audiencia. Bien, hoy es 11 de diciembre, ¿sí? Efeméride particular, ¿sí? Encontré varias efemérides relacionadas con nuestra historia. Un 11 de diciembre, a fines del siglo XVIII, nació Macacha Güemes, ¿sí? Una heroína de nuestra independencia nacional, que la tenemos representada en nuestro museo, en el panel de Mujeres por la Patria. Un día como hoy, de 1857, se funda la Gran Logia Masónica Argentina, por lo tanto hoy se considera el Día del Masón en nuestro país. Un día como hoy, en 1890, nació Carlos Gardel y en 1899 Julio De Caro, por lo cual se conmemora hoy el Día Nacional del Tango. Ahí hago una pequeña acotación respecto del Día Nacional del Tango. Quería también recordar a otros referentes del tango, que es una música de origen afro-rioplatense. Quería recordar a Ignacio Corsini, a Héctor Blomberg, letrista descendiente del mariscal Francisco Solano López, y Enrique Maciel, el gran compositor afroporteño que con esta tríada hicieron tantos tangos famosos como La Pulpera de Santa Lucía. Y un día como hoy, de 1997, lo tiro porque quizás está de alguna manera relacionado con el tema que vamos a ver hoy, se firma un tratado internacional llamado Protocolo de Kioto, ¿sí? 1997, donde los países y las naciones se comprometían a reducir los gases de efecto invernadero, ¿sí? Bien, ahí estamos viendo los saludos de los compañeros y las compañeras del museo. Nos están mandando ahí saludos de Río Grande, Ciudad de la Soberanía, de Rosario también, del Calafate, así que bueno, ya estamos arrancando con esta iniciativa federal. Bien, la consigna de hoy está de alguna manera relacionada con la primera transmisión que tuvimos en este ciclo. Nosotros arrancamos este ciclo con una pregunta que es ¿por qué las Malvinas son argentinas? ¿Sí? Que la arrancamos este ciclo con Uriel Ehrlich y nos remitimos al pasado, ¿sí? A los tiempos memoriales del periodo colonial, el periodo de la guerra de independencia, la administración argentina a lo largo de la década de 1820, el reclamo de soberanía después de la usurpación, y de alguna manera nos parecía ideal cerrar este año, así como arrancamos hablando desde el pasado colonial, cerrar este año hablando del futuro, ¿sí? De esta construcción del futuro de nuestra soberanía en el Atlántico Sur. ¿Y quién mejor que para hablar de geopolítica, bienes naturales, el futuro y la construcción de la soberanía que nuestro compañero del museo, excombatiente e investigador, Mario Volpe? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? Estás silenciado. Sí, Ahí va. ¿cómo están todos y todas? Bueno, un gran abrazo y bueno, muy contento de estar acá nuevamente con los compañeros, con las compañeras y con quienes están en la audiencia para tratar un tema que es esto del futuro, que es lo que nos preocupa, y justo en una etapa de pandemia. Así que la idea es que el futuro también se construye, porque para eso, digamos, se elaboran las prospectivas
Y creo que, bueno, tenemos que pensar en este futuro, sobre todo también de Atlántico Sur, de Malvinas, y ahora vamos a cambiar algunos conceptos todavía, hasta de este título mismo, lo vamos a cambiar con esta discusión de hoy, con este debate, porque esta pandemia ha cambiado varios paradigmas, y cuando en el mundo se está pensando también que debemos reconstruir este mundo para volver mejores. Es muy parecido a lo que decíamos, ¿no? Tenemos que volver para ser mejores. Bueno, este mundo se debe reconstruir para ser mejores. Porque si no, lo que uno escucha siempre dice, vamos a volver a la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? ¿Qué era la normalidad? La normalidad, ahora después lo vamos a ver, pero la normalidad era tener en el 2019 822 millones de personas subalimentadas. La normalidad era tener 2.000 millones de personas que no tenían acceso a una alimentación segura. Y bueno, y así hablando de la redistribución de la riqueza, de los impuestos a la renta, todas estas cuestiones tienen que ser importantes, porque si no pensamos otro mundo, esto de volver a la normalidad es volver a otro fracaso, ¿no? Fracaso porque hoy nosotros por ahí tenemos suerte, estamos acá, estamos hablando, tenemos medios para conectarnos, tenemos un techo, pero la pandemia ha dejado también un 9% de la población mundial que está bajo el hambre. Y así muchas cuestiones que se han retrasado enormemente, cuestiones que cuando en el año 2019, y vamos a traer cuestiones de género también, que son importantes porque, bueno, hoy, más allá del pensamiento de cada uno, que nosotros somos abiertos en esto, pero me parece que se han adquirido algunos derechos muy importantes en esta media sanción, o se están adquiriendo, y ese de volver a la normalidad tenía que ver también en la cuestión de género con una cuestión que para mí es fundamental. Por la lucha de igualdad de género, más o menos en el año 2019 y 2020 se calculaba que necesitábamos 100 años para que la mujer pueda tener igualdad en el trabajo, igualdad de oportunidades, siempre y cuando todo funcionara bien. Con los planes que he establecido, necesitaban 100 años para poder tener igualdad con los hombres, ¿no? Y esto, evidentemente, va a haber que estar atento porque lo va a retrasar mucho más, porque las mujeres son las que en esta pandemia, que también se puede decir que es la pandemia del hambre, son las que más sufren, son las que más han tenido que pagar, sobre todo en los países pobres, realmente lo han pagado con el sufrimiento porque sus trabajos son informales, porque lo vemos, ¿no? Todavía esto que faltaban 100 años, vos ves, era salir a la calle a vender cosas. Entonces, todas estas cuestiones, pensémosla, 100 años en el 2019 no podemos volver a la normalidad. O sea que hay que pensar en esto, de reconstruir para volver así ser mejores. Así que no como una consigna hueca, sino como una consigna real. No, totalmente real. Sí, tenemos muchos desafíos por delante. No hay otra alternativa. Si la alternativa, por eso creo que esto abarca, como Malvinas, abarca múltiples factores, múltiples cosas que las vamos a ver sobre el final de la charla. Así que nosotros podemos ir viendo un poco lo que pasaba, algunos aspectos de Malvinas y futuro, y después vamos a ver cómo pensamos la soberanía, en este país y cómo vamos a recuperar Malvinas, y cómo cambia, para mí todo esto cambia totalmente porque ya no alcanza ni con el Estado solo, ni tampoco alcanza con los organismos multilaterales, y tampoco alcanza con la ONU, y tampoco alcanza con la 2065. ¿Por qué? Porque la 2065 tiene un valor importante.
muy importante, pero los organismos multilaterales están todavía, o estaban todavía, manejados por las potencias y el poder de las grandes potencias. Así que son organismos multilaterales, pero las grandes potencias ejercían poder sobre ellos. Y entonces hace 60, 65 años, bueno, vamos a cumplir ahora el 16, ¿no? Estoy sacando la cuenta, pero bueno, tenemos 55 años, ¿no? de la 2065 y no se sientan a negociar. Así que, Juan, cuando vos quieras, ya es como hemos empezado la charla, pero sí, bueno. Sí. Eso que dijiste, si te parece, lo vamos a retomar al final porque me parece muy interesante, ¿no? Ya arrancamos así la charla con, no basta con un Estado, o sea, con la consolidación de Argentina, no basta con la integración continental, no basta con las Naciones Unidas. ¿Qué más necesitamos? Claro. Bueno, si te parece eso, me gustaría que lo retomemos al final, a modo de cierre, para tener una visión integral respecto del futuro de Sí, soberanía. vamos ahí, cerramos acá y empezamos con la primera y decimos, bueno, nosotros tenemos que tener un Estado fuerte, pero con el Estado solo no alcanza, ¿eh? Y sin el Estado no se puede. Así que, varias cosas. Perfecto. Si te parece, arrancamos ya mismo con la primera placa. ¿Te parece? Sí. Dale. Pesca. Tema medular cuando hablamos de la soberanía, el futuro, la alimentación del Atlántico Sur y la discusión por Malvinas. ¿Cómo arrancamos con la pesca, Mario? Bueno, la pesca. La pesca es un elemento esencial en la cual, sin duda alguna, si no tenemos soberanía sobre la pesca, no vamos a tener soberanía sobre Malvinas. No vamos a tener soberanía sobre Malvinas porque realmente la pesca es el elemento que sostiene en este momento a la ocupación, al gobierno ilegal y a la ocupación colonial de Malvinas, que vos sabés que lo sostiene desde el año 1986 en adelante, ¿no? A partir de dos cosas. A partir por ejemplo, el tema de la base militar y el tema de la decisión británica de utilizar la pesca como, como elemento de desarrollo. Eso de la mano, te sumo, de lo que fue la ampliación unilateral de la ocupación británica que pasó de Malvinas a ocupar Malvinas y el Atlántico Sur. Espera un segundo. Acá entonces, acá, vos no pusiste la placa todavía. Sí, ya está puesta. No la veo. Está en la transmisión. Ah, la tengo que adivinar, pero no tengo posibilidad de verla. Fue como la transmisión anterior, ¿te acordás, Mario, que yo te decía el orden de las placas, de las imágenes? Sí. No, porque yo quería leer lo que había puesto ahí. ¿Querés que lo lea yo? A ver, léelo, sí, total. Bien, el primer ítem dice que el 95% de las extracciones pesqueras de Malvinas, del orden de las 250.000 toneladas por año, se hacen por un valor estimado de unos 600 millones de dólares por año, terminan en el puerto de Vigo, España. El perjuicio económico y social a la provincia de Tierra del Fuego. La captura en Malvinas de 68.072 toneladas promedio por año de calamar loligo, desde el 82 hasta el 2020, alcanzó un valor de 16.700 millones de dólares. A esto se suman los daños por pérdida de chance y los valores relativos al otorgamiento de licencias ilegales por valor de 200 millones de dólares. Montos anuales 11 veces al presupuesto de Río Grande. Y por supuesto la fuente, el gran especialista, el doctor César Lerena. Claro. Bueno, yo por supuesto le agradezco al doctor Lerena, con quien tengo siempre un diálogo directo, e intercambiamos cuestiones siempre sobre la pesca. Pero acá una de las cuestiones fundamentales es esto de atento con el tema de los españoles. El tema de los españoles, más allá porque hay una estrategia, si vos pensás, hay una estrategia también británica asociada a los españoles que pareciera,
a primera vista que los chinos son los culpables de todo. Los chinos son los culpables de toda la depredación del Atlántico Sur. Y no digo que no, porque ellos están en la milla 201 y de la milla 200 para allá, bueno, en general no hay, es mar internacional, pero bueno, sé que depredan, sí, salen cosas cotidianas, ¿no? Es parte de esta realidad que estamos viviendo, es una transmisión, pasa siempre. Entonces, lo que te quería decir es esto, siempre los chinos son los culpables de todo, los medios muestran, y es cierto, bueno, que se acercan barcos chinos que están depredando lo que también Lerena reclama siempre, que es aquella parte de los peces, digamos, no saben cuál es la línea 200, se pueden ir a la 205, a la 202, pero eso pertenece al Estado ribereño, y eso lo defiende muy bien Lerena, siempre, y bueno, y dice que esas especies pertenecen al Estado ribereño. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, el tema de los españoles es que en este momento el 97% de la pesca ilegal de Malvinas, llamémosle en licencias, termina en el puerto de Vigo. Termina en el puerto de Vigo y termina en el puerto de Vigo con una cantidad de trabajadores que son 6.000 trabajadores españoles que viven de Malvinas, digamos, de toda esta cuestión de ilegalidad. Por lo tanto, los principales empresarios de españoles, en este momento hay un señor Garat que estaba a cargo, dice, nosotros no pescamos ilegalmente en Malvinas porque tenemos licencias. Y aparte, el problema es que cuando planteamos nosotros el tema del Brexit, el tema del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, dice, no, acá no va a haber problemas porque la pesca de Malvinas va a entrar con bandera española. Entonces, nuestra esperanza o nuestra denuncia en ese sentido, que íbamos a lograr de alguna forma encarecer o complicarle las cuestiones a los ocupantes ilegales de Malvinas por medio de las tasas que debían pagar, que antes no pagaban por estar fuera de la Unión Europea, ahora lo que más llama la atención es esta cuestión de los españoles que plantean esto de entrar con bandera española. Entonces, acá viene un punto que también hay que negociar, o sea, hay que negociar con los españoles, porque sin duda alguna, si ellos dicen siempre que Malvinas es Argentina, como Gibraltar es España, bueno, entonces nosotros tenemos que pensar en esto, ¿no? Pero en este momento eso es lo que ocurre. Bueno, otra de las cosas que estamos pensando acá es lo que planteamos es que, fíjate los datos que diste, en la cual de golpe 11 veces lo que es el PBI de Río Grande, lo que gasta Río Grande es lo que está perdiendo por Malvinas, miles de millones de dólares que se pierden nuestro país y sobre todo la provincia en la cual estamos hablando como realmente la gran damnificada, digamos, de la usurpación. La gran damnificada porque Malvinas está perdiendo todos estos millones, la provincia de Tierra del Fuego que tuvo 6.000 o 7.000 trabajadores que perdieron trabajo en la época de Macri y que podían haberse sostenido tranquilamente. Bueno, esto es lo que está pasando en cuanto a la pesca en el caso de Malvinas. Y también está ocurriendo una cuestión en que ya hemos denunciado, que después la vamos a unificar, que es ¿qué pasa con el puerto de Montevideo? El puerto de Montevideo, que es ahí donde van a recalar muchos de los barcos chinos, de los barcos de Taiwán, y bueno, ahí también tenemos una gran cantidad de pérdida de millones de dólares.
Y no es casual que Montevideo y Uruguay sobre todo, sea un país que exporta más pescado de lo que pesca. Entonces, este puerto que tenemos de Montevideo, históricamente, y vos lo sabés porque sos un especialista en esto, desde la época de Rosas y todo lo que ocurrió con la aduana y demás, bueno, realmente es un tema grave, ¿no? Un tema importante porque fíjate que ahí es también un puerto donde van a recalar los barcos chinos que tienen problemas, y también en ninguno de los dos casos ocurre que estén los trabajadores de los barcos estos estén garantizados, tengan leyes de trabajo de la OIT, nada. O sea que esto ocurre en una depredación y una falta de consideración a los trabajadores que están en los barcos chinos, que muchas veces mueren, los tiran al mar, y también, si no, muchas veces se queja Montevideo porque en la morgue de Montevideo permanecen, los dejan ahí abandonados porque no tienen declarado documentos, entonces quedan ahí. Y esto de Montevideo lo vamos a relacionar al final con otras de las cuestiones que nosotros vamos a ver. Por lo tanto, la pesca es fundamental. Nosotros tendríamos que implementar este tema de la recuperación de la pesca, pescar más todavía, desarrollar más, pero no bajo este sistema que tenemos también, hay que revisarlo internamente, que es un predominio de las empresas que bueno, se abusan de los recursos, hay una pesca ilegal también, una sobrepesca, y también lo que vamos a ver seguramente en el próximo video, que es lo que se llama el descarte pesquero, donde en este momento pescamos calamar, en este momento tenemos hambre en Argentina, hay hambre, hay que salir con comedores a cubrir y a apoyar a la gente porque estamos pasando hambre, y el 30% de la pesca que hace Argentina se tira al mar, el 30% por ejemplo de merluza, y 110.000 toneladas se tiraron, y esto podría dar de comer a 3 millones de raciones para los argentinos. Y fíjate que realmente es muy, muy importante recuperar gran parte del descarte, porque Chile lo ha acotado al 7% y la Unión Europea a niveles casi cero. ¿Y por qué? Porque realmente no pueden tirar el 30% de un alimento que es clave, porque es la mejor proteína que podemos tener para alimentar a nuestros pibes y nuestras pibas. Y seguramente, ¿por qué? Porque si no estamos en este momento de desesperación y de llegar con urgencia, los estamos alimentando con harinas, y después, como dice UNICEF, Argentina tiene entre los chicos de 11 y 16 años el índice más alto de obesidad debido a esta cuestión de la comida. Y entonces, realmente lo que hay que hacer es tratar de recuperar ese descarte pesquero y repartirlo en raciones que a su vez originan puestos de trabajo. Así que si querés pasar el video. Pero ahí antes quería ahí recibir un par de saludos. Nos mandan saludos de Ushuaia también. Nos manda un saludo Héctor Tesey, a los dos. Así que le mandamos un saludo a Héctor. Pero ahí quería recapitular un poco antes de ir al video, porque ya tiraste un montón de frentes, por decirlo de alguna manera. Por un lado, hablamos de la alianza estratégica de un escenario de negociación con España, producto de la discusión de la soberanía del Atlántico Sur, emparentándola con la de Gibraltar en el Mediterráneo. Después está la cuestión de la necesidad de la integración continental, es decir, Argentina sola no puede, digamos, porque si Argentina quisiera implementar medidas que hacen, digamos, a nuestra protección de nuestra soberanía en el Atlántico Sur, si no hay una coordinación mancomunada a escala continental, se puede, entre comillas, escapar por la tangente toda medida que nosotros podamos hacer en defensa de nuestra soberanía. Y por último, la regulación de la actividad económica. Es decir,
no basta únicamente con un ejercicio pleno de soberanía, sino también discutir cuál es la forma, si se quiere, de cómo es la producción y la extracción de esos recursos de los cuales estamos hablando y de los cuales está en juego en este momento con el colonialismo británico. Así que ya ahí tiraste como 4 o 5 frentes para analizar que son muy profundos, muy medulares, pero bueno, ya arrancamos así que si te parece, vamos al video. Sí. Es un recurso que le falta al pueblo argentino, que por otra parte dicen hoy las estadísticas que tenemos 32% de pobres y tenemos desnutridos, tenemos hambrientos, en un país que es una fábrica de proteínas y que descarta al mar 100 millones de toneladas de pescado todos los años. Es inadmisible esto. Realmente es tremendo lo que se está haciendo. Porque tirar los alimentos, desperdiciar los alimentos, cuando hay tanta necesidad en nuestra ciudad, hay sectores de nuestra sociedad, niños. Cuando la red sube a bordo, los pescadores identifican cuál es su objetivo de pesca y todo lo que no sea su objetivo de pesca, que tiene valor económico en ese momento, se tira. Bien, cortito y al pie, el video contundente, ahí apareció Pino Solanas, compañero que además aprovechamos para homenajear, que bueno, dejó materialmente el mundo este año, producto de la pandemia. Contanos, Mario, ¿qué acabamos de ver, digamos, aparte de lo gráfico, ¿no? De este descarte, sí, que acabas de mencionar? Bueno, el descarte o pesca incidental, para decirlo de alguna forma, porque también queda feo decir, bueno, podemos alimentar con el descarte a la gente, ¿no? Sino es la pesca incidental, que es una forma, como te decía, bueno, concretamente en la red cuando vos vas a buscar langostino, viene, qué sé yo, merluza, otras especies, y todo eso se tira de vuelta, como lo vimos, y es una cosa que es increíble. Por lo tanto, ¿eso qué se podría hacer? Bueno, vamos a dar una solución. La solución sería realmente recuperar ese descarte. ¿Y cómo se recupera el descarte? Y bueno, o se le permite a los barcos que pescan darle un subsidio, digamos, de combustible, o darle un subsidio o comprarle esa parte a un precio menor, o también hay otros casos como que van barcos chicos que van a recoger el descarte. Entonces, el descarte o la pesca incidental. Esto también, por otro lado, lo vamos a ver después, no solo da de comer a 3 millones, son 3 millones de raciones, porque son 1.000 toneladas diarias, sino que también genera puestos de trabajo, porque vos en el descarte, esa pesca incidental tiene que ir a puerto y ahí hay que hacer el secado, o hay que hacer, por ejemplo, el fileteado o el envasado. Entonces, realmente esto es fundamental porque crearía un montón de puestos de trabajo. Y también otra de las cuestiones es, desde el punto de vista medioambiental, empezar también a pensar en una etapa nueva de descolonización, de no asociarse al capital y empezar a resurgir y hacer valer a lo que son la pesca artesanal, a lo que es la pesca artesanal de los pequeños grupos de pescadores, que no son tan pocos, que están en la costa, y que esa pesca artesanal no tiene descarte y por otro lado genera muchos más puestos de trabajo en forma, digamos, no en su totalidad, pero por cada barco que sale de Mar del Plata, esos barcos pesqueros, tenés ponerle 7 puestos de trabajo. Por cada barquito que sale dentro de las 12 millas, que es la pesca artesanal, organizado, tenés familiarmente cooperativas y tenés 120 puestos de trabajo. Entonces, todo lo que sea consumo interno habría que desarrollarlo también sobre la base de la pesca artesanal y ir comprándole a estas cooperativas que desarrollan mucho trabajo. Y nos corremos un poco de lo que es la pesca, digamos,
industrial, más así industrial, que en realidad no le interesa al país porque en realidad se exporta todo, digamos, lo que hay, casi todo. Así que es una estrategia interesante hacia el futuro. Por eso, digamos, esto de construir, de ir pensando en el futuro es desarrollar lo que es la pesca artesanal, que da mucho trabajo. Y después el descarte, voy a traer este dato que me parece que es interesante también porque rescata culturas milenarias. El charqueado, vos te vas a acordar, te gusta la historia, te vas a acordar del charqueado. Y entonces también en Perú este tema de la pesca incidental y del secado y charqueado te otorga un pez que no tiene un aspecto muy lindo porque está seco, pero se lo muele, se forma como una harina y a los chicos se lo suplementa arriba y eso tiene un hierro, el hierro biodisponible es fundamental para el desarrollo neurológico de los chicos porque es muy biodisponible. Vos podés ingresar hierro, pero a veces no tiene la disponibilidad de ingreso al organismo. Entonces, esto es fundamental también verlo desde ese punto de vista. Esa cultura que tenemos nosotros, milenaria, que también aporta a este desarrollo un poco más independiente de lo que es el capitalismo. Un sistema bien americano, como lo llamaba Rosas en la primera mitad del siglo XIX. Ahora, si te parece, vamos con la siguiente placa. Con esta pregunta, ¿no? Muy concreta. ¿Qué salida le damos a la pesca, no? Pusiste ahí en una columna problemas y en otra columna soluciones. Sí. Si querés las leo. Sí, porque no tengo forma de verlas. Pero bueno. Si querés, mientras las voy leyendo, podés ir abriendo en tu computadora el PowerPoint y las vas así siguiendo a la par mía. Columna 1 de problemas. Número 1, licencias británicas ilegales. Soluciones, sí. Brexit. Problemas, milla 201. Soluciones, acuerdo con España y China. Problemas, pesca ilegal y sobrepesca. Soluciones, derogación de los acuerdos de Madrid y del Forador y Duncan. Problema cuarto, el que mencionaste recién, el descarte o la pesca incidental. Soluciones, disminución del descarte más pesca artesanal, que es un poco lo que explicaste recién. Lo que explicamos ahí. Bueno, entonces ahí rápidamente lo que tenemos que ver es, hablamos de los españoles también y hablamos del tema Brexit. Entonces lo que tenemos que hacer es negociar con los españoles y no permitir que este gobierno ilegal de las islas no tenga las sanciones, esté considerado también esté afuera de lo que es, afuera de la Unión Europea. Por lo tanto, de esa forma, la ocupación la ocupación que tenemos nosotros de los británicos debería pagar las sanciones las tasas que tienen que pagar todos en este caso. O sea que ellos se les encarecería, de acuerdo al tipo de pescado, entre un 9 y un 18%. Y eso nosotros no podemos permitir nunca que se salve esto con el tema de, como ya te digo, de que entren con bandera española y por lo tanto sea un problema, no paguen ninguna tasa. Y esto lo tenemos que plantear bien y tenemos que revisar los acuerdos de Madrid porque vos fíjate que estamos diciendo algo que lo decimos y no le prestamos atención. Los acuerdos de Madrid. Estamos hablando de los acuerdos españoles con los británicos ahora y estamos hablando de los acuerdos de Madrid. ¿Dónde se hicieron los acuerdos en la época de Menem? En España. En España. Entonces, esto es lo que yo llama la atención. Por lo tanto, hay que pensarlo, hay que volver a evaluar todos esos acuerdos, derogarlos, como también hay que derogar el acuerdo Forador y Duncan. Y a veces, yo digo derogar y por ahí alguien técnicamente me va a decir no se puede derogar lo que no es un acuerdo, no se puede derogar lo que es una hoja de ruta, porque no está firmado, pero
los acuerdos del Forador y Duncan 16 veces dice la palabra acuerdo en el acuerdo Forador y Duncan. Entonces, ahí hemos entregado la soberanía nacional totalmente en ese acuerdo nefasto acuerdo Forador y Duncan, que le entregamos todo, porque recuerdo que una de las cuestiones importantes era levantamiento de todas las sanciones de la pesca, de los hidrocarburos, viste que decía, bueno, ese levantamiento de la pesca de los hidrocarburos significaba que los isleños tengan el PBI, segundo PBI del mundo, y en la misma provincia, teníamos 6.000 desocupados. Eso es increíble, ese tipo de relaciones, ¿no? De cosas que suceden. Claro, ahí lo que hicieron, te sumo, los británicos, digamos, ¿no? Mark Kent, que ya no es más el embajador británico en la Argentina, había pedido en ese acuerdo que toda la estructura jurídica de protección de nuestra soberanía que se había hecho con la reforma de la ley de pesca, la ley nacional de hidrocarburos, con la ley Gaucho Rivero, toda esa estructura jurídica de nuestro país se desmantelara y sobre todo los acuerdos a escala continental, digamos, ¿no? Para garantizar, entre comillas, la sustentabilidad económica de las islas, como bien reza el acuerdo. Desde ya ahí sí. te voy contando que te van a llegar las placas por WhatsApp, de tal manera que ya ahí estuvimos gestionando para que te llegaran las placas por WhatsApp, así las podés ver en tu celular mientras las vamos pasando. Pero retomando un poco lo del acuerdo Forador y Duncan, sí, como bien vos decís, había un interés económico y uno de esos intereses económicos en el contexto del Brexit, que lo vimos recién en la placa, de que se abra el mercado de América del Sur, ¿no? Que se encontraba de alguna manera restringido producto de los acuerdos a escala continental que se habían hecho desde el año 2012. Bien, ahora si te parece vamos a la siguiente placa. Y ahí ya nos fuimos de la pesca, ¿sí? Estamos en la placa 4. Nos metimos ya en el petróleo, ¿sí? Pasamos de la pesca a otro bien o recurso natural, ahora con una baja demanda, pero que es históricamente demandado y que es el insumo fundamental del capitalismo, si se quiere, industrial que estamos viendo hoy en día, que es el petróleo. Contanos un poco, Mario, cómo es la cuestión de los hidrocarburos en Malvinas. Bueno, el tema de los hidrocarburos también, bueno, en este momento es como que no tenemos una alarma sobre el tema, o no está en la agenda totalmente ahora, porque, bueno, la pesca es un tema fundamental, pero y el precio del petróleo, bueno, pasó lo que pasó con la pandemia, pero lentamente va recuperando su precio y acá se entregaron áreas como la cuenca, viste, Malvinas. O sea, vamos a ordenar un poco, te voy a ordenar un poco. El tema de del pozo más importante que hay en Malvinas, ¿hay petróleo o no hay petróleo? Entonces yo creo que sí hay petróleo, y uno de los pozos más importantes es el que marcamos al Sea Lion, si vos podés. Sí, ya está en pantalla, se está viendo en pantalla. Perfecto, vos podés marcar ahí el pozo donde está el norte de Malvinas, y si lo podés marcar, el pozo Sea Lion en la cuenca norte es el más próximo a ser explotado, y en su momento se calculó alrededor de 242 millones de barriles que equivalen a 4 años de las importaciones de crudo del Reino Unido, por un valor ahora de 10.000 millones, pero con el precio actual del petróleo. O sea que el Reino Unido necesita, vos sabés que necesita importar porque no le alcanza su propia producción. Y solamente con el Sea Lion ellos durante 4 años podrían cubrir esas importaciones. En su momento, cuando el petróleo estaba a $70, eran 18.000 millones de dólares. Ahora pusimos un valor de 10.000. Pero también lo que es peligroso es que hay que agregarle la licitación de 100.000 kilómetros en la cuenca Malvinas Oeste, que está en el sur, donde en el 2019 se adjudicaron, acá estoy leyéndolo, sin evaluar el impacto ambiental ni los efectos sobre la pesca, que esto lo vamos a explicar, para la explotación offshore de las empresas Shell, mirá, la BP Exploration o Billington, después Tullow Oil,
que también era famosa porque su directora estuvo en Malvinas, Equinor y otras, todas de origen básicamente europeo, pero básicamente británicas. Se entregó en el gobierno de Macri estas zonas a los británicos. Y estas zonas, Malvinas Oeste, que es como si fuese un puente entre el continente y Malvinas. Es un puente, digamos, entre el continente y Malvinas. Entonces, con la extensión de la plataforma o desde Malvinas la pretensión de extender la plataforma de Malvinas hacia el continente, tienen un puente porque tienen las cuencas de Malvinas Oeste. Y una de las cuestiones que rápidamente, porque hoy me interesa, vamos a ir desarrollando el tema ambiental, como lo hablamos con la pesca, es que los efectos que tiene sobre la pesca se han escuchado en el sur, en Ushuaia también, que hacen explosiones, que son explosiones prohibidas normalmente en el Atlántico Norte y demás, que es para prospección de petróleo y que provocan grandes daños y que han provocado, no solo grandes daños en el sur, sino que están haciendo acá en la provincia de Buenos Aires también, posiblemente no, se han descubierto en las zonas de acá, de Punta Indio y un poco más allá, que se escuchan explosiones sobre el mar que son extrañas y de golpe han aparecido ballenas muertas en Villa Gesell y también otros animales grandes que se han perdido y han muerto en las costas acá de la provincia de Buenos Aires. Y ese impacto ambiental de que tienen sobre la pesca, de estas explosiones, que ellos dicen que las tienen controladas, nosotros no la hemos evaluado. O sea, no se le puso un freno a eso, que es otra de las cuestiones que están ocurriendo actualmente. Esto está ocurriendo hace un mes, hace 2 meses. Puedo referir de gente que está estudiando estas explosiones en el mar. Incluso se han detectado, como en Ushuaia y demás, se han detectado como si fuesen terremotos y en realidad son extraños, pero parecen venir de estas prospecciones. O sea que no solo están depredando o pretenden sacar el petróleo, sino que también están depredando parte de nuestras especies, ¿no? Con este impacto de las explosiones en el mar, que tiene que ver con el impacto ambiental. Pero bueno, vamos a seguir porque así avanzamos. No quiero tampoco hacerla demasiado larga, pero no sé, si están entretenidos, seguimos. Sí, aparte, digamos, todo esto que estás mencionando es algo que se ha repetido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Porque cuando vemos a Malvinas del siglo XIX, ¿no? Y tratar de entender por qué la Lexington, un buque estadounidense, bombardea Malvinas, vemos que también hay un agotamiento en el Atlántico Norte y dónde van los buques loberos hacia el sur, ¿no? Ahora me estás diciendo que en siglo XXI hay algunas explosiones o prospecciones que se encuentran previas en el Atlántico Norte, ¿a dónde van? Al Atlántico Sur. Así que es increíble cómo pasan los siglos, ya ni siquiera los años, y hay algunas cosas que lamentablemente se siguen repitiendo. Bien, perfecto. Placa número 5, hidratos de metano. Contanos un poco qué es esto, porque parece ciencia ficción. ¿Qué son los hidratos de metano? Bueno, hablamos en general de que en Malvinas hay petróleo, que en Malvinas hay gas y pesca, y bueno, pero también hay, a la ampliación de la plataforma, por debajo de la plataforma, nosotros, viste que en la milla 200 a la 350, que hemos adquirido ahora en muchos espacios, lo que ocurre es que tenemos derecho soberano sobre el suelo y el subsuelo, no sobre la columna de agua, pero sí sobre el suelo y el subsuelo. Entonces, ¿qué pasa con el suelo y el subsuelo? Ahí lo vemos en la plataforma continental y está ampliado ahí en el plató Malvinas, que hay una enorme cantidad de hidrato de metano, que es gas que está en forma de hielo por debajo como si fuese el permafrost, por debajo del subsuelo, o sea, en el subsuelo de esta zona, que produce, es una enorme reserva que equivale al doble de todas las reservas de combustibles fósiles del planeta. No solo en Malvinas, ¿no es cierto? No solo en esta parte.
Entonces parece, dentro de este hielo hay gas, y ese gas en su momento costaba traerlo, digamos, costaba en ese caso explotarlo, cuando el petróleo era mucho más económico, pero ahora en el futuro es muy posible que se utilice. China ya lo está explotando, y ¿sabes dónde? En el mar de la China. Y China Meridional dice que posee reservas de hidratos que equivalen a 80 billones de toneladas de petróleo, que le garantizaría el suministro del país durante 100 años y terminaría con la dependencia del extranjero. Entonces, esto tiene todavía un costo a lo mejor un poco alto, pero ya se está explotando porque estas cuestiones como la pandemia cambian totalmente las situaciones. Hace 25 años el litio no se conocía prácticamente como elemento energético y hoy es la estrella que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, es casi hoy el litio el nuevo petróleo, ¿no? Digamos, porque hoy no podemos entender la economía actual, digamos, ¿no? Con la importancia de lo que serían las telecomunicaciones sin el litio como recurso fundamental para la economía tal cual como tenemos hoy, sobre todo en la pandemia, ¿no? Donde... y sobre todo, fíjate que el litio es el que mueve el desarrollo de los autos eléctricos. Todos los autos eléctricos tienen baterías de litio y todos los celulares tienen batería de litio. Y hace pocos años se utilizaba níquel-cadmio u otras aleaciones y no se usaba el litio, y el litio resultó ser importantísimo. Tan importante que también incluso se podía haber utilizado o se puede desarrollar para un submarino como fue el submarino San Juan, lamentablemente, pero vos fíjate que bueno, ahí había que equilibrar ciertas cuestiones como las cuestiones de lastre, porque las baterías que tenía el submarino San Juan eran las clásicas y eran muy pesadas, y las baterías de litio son mucho más livianas, y hay que solucionar un problema de lastre, pero el litio le otorgaría una cuestión mucho más limpia, mucho más sana y menos peligrosa. Fíjate hasta dónde llega todo esto. Pero bueno, avancemos. El litio es fundamental y yo creo que tendría que haber una empresa, ya tendríamos que tener una empresa nacional que fuera Yacimientos Litíferos Fiscales, porque nos están llevando el litio a $10.000 la tonelada, a $10.000 la tonelada nos están llevando el litio, y cuando vos tenés una batería de auto de litio, una batería sola que tiene 10 kilos de litio vale $10.000. Entonces ahí es donde en ese valor agregado estamos perdiendo mucho, ¿no? Así que bueno, avancemos hacia otras cuestiones un poco de ciencia ficción. The basic picture of a deep-sea mining operation, more specifically a nodule mining operation, will involve a surface operation vessel. From that will be deployed a collector vehicle that will be down at 4,000 meters, and it will be tethered to the surface operation vessel. Mining of nodules will produce two different types of plumes. One is a sediment plume created by the vehicle removing the top 10 to 15 centimeters of the seabed. We call that a collector plume. It will drive around and pick up the nodules. And they'll be pumped back up a riser pipe to the surface vessel. And the second type of plume is a discharge plume,
which is unwanted sediment that is brought up to the surface vessel, is unwanted, unneeded, and so would be returned to the ocean. The question is whether that's returned as a plume in the mid-water column or back down in the deep ocean. Bueno, ¿qué acabamos de ver? ¿De qué película es este video que acabamos de ver? Bueno, Era o de Spielberg o de George Lucas, digamos, no sé directo cuál de los dos fue el que dirigió este video. Contanos un poco, Mario, ¿qué es esta aspiradora que entra en el océano y bueno, esto es real. Esto no es ciencia ficción, sino pertenece a una empresa que tiene este tipo de extractores. Otras veces he mostrado yo algunos que son aspiradoras, pero este también es una aspiradora, y lo que hace es extraer los nódulos polimetálicos, que no habíamos hablado. Estos son nódulos polimetálicos, que es la riqueza que tenemos en nuestra plataforma continental también. Y tiene una cuestión: los nódulos polimetálicos son pequeños, son entre 1 centímetro, 5 centímetros, 20 centímetros, y no están agarrados al suelo ni nada, están sueltos y en gran cantidad. Hay 400 billones de toneladas en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tienen los nódulos polimetálicos? Bueno, tienen cobalto, tienen zinc, tienen hierro, tienen cobre, tienen, creo que cobalto lo dije, manganeso, hay zinc. También, no solo en los nódulos, sino en otras cuestiones que luego lo vamos a ver. Pero eso es la minería submarina, la minería de los fondos marinos, en los cuales también tenemos que tener una soberanía. Y tenemos que aprovechar que nosotros legalmente, aunque todavía no se haya explotado, tenemos hasta la milla 350, lo que decíamos hoy, soberanía sobre los suelos y sobre el subsuelo. Pero esto está sobre el suelo y se recoge fácilmente con estos barcos que tienen parecen unas maquinitas extractoras que van aspirándolos. Y luego que suben los nódulos polimetálicos, como también eso está dentro de un polvo, digamos que es el fondo marino, está subiendo también, vamos a decir, una especie de limo, de fondo de arenas, que suben, pero luego eso lo tiran de vuelta al mar. Y esto provoca un problema de tipo ambiental también hacia los peces, hacia las especies marinas que están en el mar. Porque estas plumas, o la pluma que se llama, que son esta cantidad de polvo que van subiendo y que se levanta muchas veces, alguna queda durante mucho tiempo en el fondo y otras son devueltas no a la profundidad que se obtuvieron, sino que son a veces a 4.000 metros, sino que se devuelven a 150 metros, 300 metros, 500 metros, y eso provoca también como una nube, llamémosle así, de polvo en toda la zona del mar y provoca daños graves para las especies. Pero bueno, estas son también cuestiones de una minería submarina que nos quieren vender como una minería limpia y sin problemas sociales de pueblos originarios o lo que sea. Entonces, pero cada nódulo polimetálico, algunos lo consideran como una pequeña batería, porque dice, tienen cobre, tienen manganeso y tienen algunos cobalto. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se asocia al litio, porque el litio es el principal impulsor de la batería, pero vos necesitas cobre, necesitas oro, a veces como conductores, ¿no? Vos fíjate que los celulares tienen muchas veces oro, platino, en muy pequeña proporción, y el dato fundamental es que también el Reino Unido declaró que en el año 2030 quiere tener todos sus automóviles eléctricos,
Por lo tanto, va a haber una transformación fundamental y una necesidad de minerales que, si en el mundo se transformara lentamente, aunque sea lentamente, se transformara en pocos años toda la plaza automotriz de motores de explosión se fuera transformando eléctrica, necesitamos 1.000 millones de baterías. Y 1.000 millones de baterías, y mucho menos que eso, no alcanzan los minerales que tenemos en la Tierra o que estamos explotando. Vamos a necesitar de los minerales marinos. Y ahí es donde entonces los costos no importan porque van a subir estos costos. Y por lo tanto, ya va a haber una guerra importante. Hay cuestiones de gran pelea. Hay un monte que es como un volcán que está entre España y Marruecos, que está lleno de cobalto, por ejemplo. Y eso hay una disputa enorme sobre de quién es, porque se cruzan ahí las millas 350, ¿no? Entonces, esto es fundamental para los próximos años. Y hay que tener en cuenta esto y tener en cuenta que el Reino Unido ha declarado esto de hacer los automóviles eléctricos. Así que, si querés, avanzamos en la próxima. Ahí te agrego una pequeña cosita nomás. Nosotros veíamos hace 20 años, ¿no? Si se quiere, desde el 11 de septiembre del 2001, todas las intervenciones armadas en Oriente Medio, Asia Central, Norte de África, sí, como algo lejano, digamos, el petróleo como gran protagonista, pero hace poco, bueno, salió la noticia de la cotización del agua en Wall Street, ahora que esto que estás mencionando, que de a poco va aumentando la demanda de litio y otros minerales, bueno, entonces los ojos quizás se trasladen a América del Sur. Y seguramente, aparte con el tema del agua, vamos a decir una cifra, sin contar la Antártida, la América del Sur tiene el 40% del agua dulce del mundo, el 40% del agua dulce del mundo, y tenemos el 6% de la población. O sea que es como si vos compararas un vasito que tomamos nosotros por la población con 40% de agua dulce del mundo. Asia tiene la misma cantidad o más, pero tiene el 60% de la población. Europa tiene escasez de agua. África tiene escasez de agua porque si bien tienen algunos acuíferos importantes, no tienen reposición como tenemos nosotros en el Guaraní. Entonces nosotros tenemos el cuarto acuífero, el Guaraní, pero es el de que más recarga tiene en el mundo, el que más fácilmente se recarga. Entonces, el tema del agua, ¿a dónde van a venir a buscar el agua? América del Sur. ¿Dónde esté? Entonces, ¿estamos en qué placa? Porque estamos en la de nódulos. Ahí está, minería submarina, cortezas de cobalto, nódulos polimetálicos, sulfuros polimetálicos, daños graves, contaminación y perturbaciones directas. Ahora sí estamos en la placa séptima, esto es lo que hablamos recién, de minería submarina. Esto es lo que hablamos recién, y acá tenemos nódulos polimetálicos abajo. También hay estas cortezas. En esto es distinta la extracción. En los que son cortezas de cobalto, son cortezas que están a lo mejor sobre volcanes submarinos, sobre distintas elevaciones. Son costras de unos 25 centímetros. Más o menos, y eso es otro tipo de máquina que va rompiendo las costras y las va extrayendo. Y de ahí se saca cobalto. Y esto es lo que, una de las cuestiones, como te decía, de un monte lleno de cobalto ahí en el Mediterráneo, entre lo que es Marruecos y España. Y una cosa que también da pena, mucha pena desde el punto de vista ecológico, es que esto no tiene reposición, no tiene renovación, porque ¿sabes cuánto tarda, cuánto es el proceso de acumulación de la corteza de cobalto? Es 1 milímetro cada millón de años. Imposible. 1 milímetro cada millón de años. Entonces se está rompiendo lo que son los fondos marinos y rompiendo cuestiones que nunca más se van a reponer, ¿no? Porque 25 centímetros, imagínate la cantidad de años que llevan. O sea que esto también es un daño ambiental importante, un daño que a lo mejor en los fondos marinos, sí lo que ha pasado, que ya se ha comprobado, que cuando se han hecho extracciones de este tipo y si luego se vuelve a ver qué tipo de fauna hay, es distinta. Hay especies que desaparecen y aparecen otras nuevas. Y bueno, y después hay otros sulfuros polimetálicos que también son importantes
los sulfatos y demás que se obtienen de ahí, manganeso, y bueno, pero todo esto en el fondo del mar es una reposición lentísima que, bueno, es una pena, pero esto es lo que va a venir ocurriendo. Así que avancemos hacia la próxima. Bien, ahora estamos en la placa 8, minería en aguas profundas. 300 años de desarrollo tecnológico y consumo de metales, columna a la izquierda y columna a la derecha, reservas de metales en tierra. Rápidamente, lo que hablábamos recién. Fíjate vos cómo en la placa de la izquierda, en el año 1700, utilizábamos nada más que por ahí... El molino. Hierro, El molino se ve ahí, la imagen del molino. Y ves los metales, por ahí el cobre, y hay hierro, después, bueno, y después en 1800 ya empieza la industrialización y ya tenés la cantidad de minerales que se van usando. En el 1900 con la aparición del automóvil y en el año 2000 con la aparición de los celulares, de toda la tecnología, fíjate todo lo que se está usando y bueno, y sobre todo los metales como manganeso, cobalto, y todo lo que hablábamos recién, indio, litio y todos los metales, incluso una cuestión fundamental que son las tierras raras, cuyo único prácticamente productor es China, que tiene el 80-90% del mercado de tierras raras, que se utilizan en todo lo que es última tecnología. Entonces, en la derecha vamos a tener, fíjate vos, esto sobre una zona del mar donde que es la zona de Clarion Clipperton, que está en el Pacífico, estos nódulos polimetálicos y demás. Fíjate, en celeste, el cobalto que hay. En ese lugar hay 94% del cobalto en el mar, 20% en la tierra. El manganeso hay 7.000, esto estaba en millones de toneladas métricas, 7.000 toneladas métricas en el mar, 5.800 en tierra. El níquel, hay mucho más níquel en el mar que en la tierra. El talio, sí, solamente en el mar. Es marítimo. Es marítimo. Y las tierras raras tienen una pequeñísima proporción y eso sí tiene más, sobre todo en China, no están en tierra. Pero quiere decir que esta idea que teníamos nosotros de que los metales estos están en la tierra y en las montañas y en las minas, no es así. Están en el mar. Entonces, acá también tenemos que pensar que hay una enorme pérdida de minerales y tal vez para salvar un poco el tema de los minerales del mar, debemos pensar en un concepto nuevo, o no tan nuevo, que se llama minería urbana. Y la minería urbana sería lo que estamos mirando un poco acá en la placa de la izquierda, fíjate ahí donde están los celulares, cuánta cantidad de celulares se tira, nosotros tiramos, se cambian los celulares, las computadoras, la basura electrónica tiene oro, tiene manganeso, tiene cobalto, todo eso se tira, o qué se hace con eso, no se está reciclando, porque hoy por hoy no conviene, pero esa va a ser una nueva cuestión que tenemos que pensar para no alterar tanto el mar y recuperar estos metales en lo que es la minería urbana. O sea, minería urbana como alternativa a la minería clásica en tierra y en mar, y como una forma de reciclar y hacer sustentable o medianamente sustentable el uso de los metales. Claro, dado lo que vimos hoy, que por ejemplo vos estás sacando minerales, provocando daños en la fauna y a su vez rompiendo costras que tienen millones de años y que se recuperan a 1 milímetro por año, por lo menos hay que considerar el tema de la minería urbana. Como parte de la recuperación, o una parte por lo menos, ¿no? Sí, sí, Esto sí. es lo que estamos diciendo. Bueno, bien. Avancemos. Bien. Siguiente placa, la placa 9, calentamiento global. ¿Cómo se verían las costas si se derritiera el hielo de los polos y las montañas? A la izquierda tenemos a la Antártida, ¿sí? Y claro, se ve ahí el sur, Tierra del Fuego, Malvinas, Georgia, Sandwich y el sur de la Patagonia. Y a la derecha tenemos un poco más en perspectiva Sudamérica. Claro, entonces esto pasaría en el derretimiento de los mares, incluso hay mapas interactivos. Este es un mapa, ahora no se puede hacer interactivo, pero cuando vos vas poniendo
depende de los años, depende de la cantidad de metros que se derriten en la Antártida. Bueno, tenemos que, si no cuidamos el tema del calentamiento global, si no cuidamos esta situación de la crisis climática, que está provocando todo lo que está provocando, con lo que estamos viendo, con cambios en el clima, con tifones, con huracanes en lugares donde no hay. Y si ocurriera una cuestión de calentamiento, por ejemplo, en la corriente de Malvinas, se produciría un desastre ecológico, habría una inversión, habría un desastre que es, digamos, una inversión en el sentido que esta corriente fría se transformaría en cálida, la corriente de Brasil cambiaría de sentido y bueno, y provocaría un daño hacia lo que es nuestros peces y nuestra fauna en el mar, lo que es toda esta vida marítima cambiaría totalmente. Y la Antártida, bueno, aparecería como un continente, pero fíjate vos, todo lo que es, bueno, Buenos Aires no estaríamos nosotros acá hablando, y La Plata estaríamos todos inundados, y bueno, gran toda parte la hidrovía del Paraná estaría totalmente desbordada, digamos. Paraná y todo lo que es parte de la Patagonia, mirá, Brasil también se vería afectado, y bueno, esto es para que veamos que no estamos lejos de estas cuestiones. Bueno, justo coincide con la efeméride que mencioné al principio de la sanción del protocolo de Kioto, ¿no? En teoría, este protocolo del año 97 tendría como objetivo último tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar este escenario, digamos. Claro, y este es el escenario que también geopolíticamente se discutía entre Trump, que no quiere entrar en estas cuestiones, y bueno, y este otro Biden, que vamos a ver si cumple con algo del tema de ayudar en el calentamiento global, que son ellos los que provocan la mayor parte, ¿no? Todos los países industrializados. Avancemos, Juan. Bien. Siguiente placa número 10, huella ecológica por país. Acá tenemos el planeta Tierra. Bien, año 2020, huella ecológica por país. Esto quiere decir que, vos fíjate que la pandemia nos ha traído una cuestión favorable en un solo aspecto que yo creo, que es el tema de pensar en lo que decíamos hoy, ¿no? En cómo reconstruir y volver a ser mejores, y pienso que deberíamos volver en esta pospandemia, si existiese, si salimos de la pandemia, lo que ha provocado es un consumismo mucho menor, porque, viste, no usamos tanta ropa, no compramos tanta ropa, no gastamos tanto en la calle, en insumos, no salimos a comprar de todas las cuestiones que nos ofrece el mercado, el capitalismo y el neoliberalismo que nos insta a comprar y a consumir, y entonces vos sabés que se esperaba, esto es como si fuese un reloj, ¿no? Entonces vamos a explicarlo. Acá Indonesia, Ecuador, por ejemplo, que tiene, viste, en su constitución el cuidado de la naturaleza, bueno, Nicaragua, ellos, esa huella ecológica les permitiría al planeta en un año ser sustentable. Llegan a diciembre, ¿no? ¿Se entiende? Llegan a diciembre. Nadie llega al año completo, pero por lo menos estos países llegarían a diciembre. Claro, porque si vos tenés este planeta y lo agarrás a Estados Unidos, lo vamos a buscar. Estados Unidos, acá, vos buscás los Estados Unidos y va a decir que llegaría nada más que a marzo, porque no es sustentable. Estados Unidos gasta 5.5 planetas, y como eso no es posible, entonces el 80% de la población tiene que vivir mal y el 20% vive bien. Pero esta sería la huella ecológica del 2020 de Estados Unidos, que llegaría al 14 de marzo. Y el que más gasta es Qatar y Luxemburgo, como decíamos hoy, que llegarían a febrero. O sea, con todo lo que gastan en papel, en el consumo. Argentina, ojo, está en junio. Fíjate vos. Claro. Entonces, y lo que provocó la pandemia es que
se esperaba que en el total de la huella ecológica se iba a llegar a agosto, más o menos al 22 de agosto aproximadamente. Justo el 22 de agosto, fecha simbólica. Claro, por supuesto. Bueno, ese 22 de agosto se ha reducido a julio. ¿Y eso sabes por qué se produjo? Debido a que menos camiones, menos consumo de combustible, menos aviones, menos barcos, menos consumo, menos calentamiento global. La Tierra se recuperó y podíamos llegar, se atrasó, digamos, no, o sea, al revés, iba a estar en julio y pasó a agosto. ¿Se entiende? Y estaba en julio, en los fines de julio, y pasó a agosto. Quiere decir que esta pandemia, donde hubo mucha más cuidado en el sentido de que no se gastó combustible y esas cosas, provocó una recuperación de nuestro sistema en el cual estamos todos metidos, ¿no? Así que bueno, era un dato del año 2020 para traerlo con la importancia que tiene el tema de la crisis climática. Avanzamos. Cuenca del Plata y plataforma marítima, placa 11. Bueno. Acá se está poniendo interesante, ¿no? Porque acá tenemos 3 imágenes. Tenemos, acá dice la fuente Rodolfo José Roca. A la izquierda tenemos la cuenca del Río de la Plata, la gran cuenca, ¿no? Con la hidrovía Paraná-Uruguay. En el medio tenemos ahí, si no veo mal, el estrecho de Magallanes, muy bien. Y a la derecha, con la leyenda Puertos Patagónicos, tenemos ahí una imagen claro. de Malvinas y Atlántico Sur. Sí. Acá, bueno, viene una cuestión que habíamos dicho, vos fíjate que en realidad antes se hablaba de Malvinas y de las Islas Malvinas, como el problema de Malvinas, y esto nos fueron llevando los británicos a esa estrategia, ¿no? Y también muchos juristas que tienen razón, pero que también solo ven el punto en resolver en una cuestión legal, el tema Malvinas, la ONU, la 2065. Pero en realidad la estrategia británica fue dividirnos y hacer pensar de que el Atlántico Sur no estaba involucrado en esto. Y hoy por hoy, como estábamos hablando, hay 2 millones de kilómetros cuadrados del Atlántico Sur ocupado por los británicos. Antes de la guerra de Malvinas teníamos nada más que la ocupación británica en las islas y 3 millas más. Hoy ocupan 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, no lo veíamos tampoco, ¿te acordás que no se veía mucho asociado a la Antártida? Yo creo que fuimos sumando, incluso desde el museo lo hemos hecho, también de sumar esta idea del Atlántico Sur, del mapa bicontinental, del mapa de los espacios marítimos, de incluir la Antártida, de hablar de biodiversidad antártica, que hoy no lo hablamos, pero es un tema de ciencia ficción aparentemente, biodiversidad antártica, de los suelos marinos que hablamos hoy. Eso no se hablaba en esas etapas de soberanía que debemos pelear hacia el futuro. Ahí te sumo, entonces, Mario, ahí te complemento esto que estás diciendo, que justamente la estrategia británica fue, y sigue siendo, ¿no?, fragmentar las discusiones de soberanía, digamos, ¿no? Al principio, en la óptica británica, Malvinas, las Islas Atlántico Sur y la Antártida era una unidad. A partir de 1959, con el Tratado Antártico, se desdobla la Antártida respecto de Malvinas, Georgias y Sandwich, y después de la guerra del año 82 separaron una nueva fragmentación, Malvinas por un lado, Georgias y Sandwich por otro, así como discusiones de soberanía distintas, mientras que para nuestro país, por supuesto, es toda una misma causa. Entonces, hoy yo te decía que íbamos a cambiar el título, lo tenemos que cambiar de a poco. Era nada más que plantear esto porque es el futuro del Atlántico Sur y no es el futuro del Atlántico Sur, es el futuro de nuestra soberanía nacional. Y ahora la vamos a ver cómo, esto es lo que lo traje para romper con esa idea de fragmentación que tienen los británicos. No solo el Atlántico Sur, no solo las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur, sino que nos fragmentaron de tal forma, por ejemplo, también acá en el medio, fíjate vos cuando dice cruce corto,
¿qué es esto? Tenemos Ushuaia separado de Santa Cruz y tenemos que ir a Chile para pasar. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos cruce por la Argentina, no tenemos soberanía para pasar. Si hubiese cualquier inconveniente o guerra o algo, quedan aislados. Entonces, lo que hay que hacer es el cruce corto que une el estrecho de Magallanes, que son 42 kilómetros, donde es una inversión. Esto se puede hacer de dos maneras, por ejemplo. Se puede hacer por medio de un puerto donde haya una especie de barcos que son especiales para transportar autos y transportarlos nosotros en la boca del Magallanes, que a su vez nos permitiría tener control sobre lo que pasa ahí en el Magallanes y donde a veces pasan los barcos chinos, pero pasa la cuarta flota internacional de Estados Unidos, donde estamos cerca de estos barcos de la cuarta flota que pasan por Malvinas, y tendríamos control sobre el estrecho, y en el estrecho podemos hacer también eso, o también una cuestión que parece de ciencia ficción, pero no lo es tanto y está estudiado, que es hacer un puente muy largo, pero el puente tendría generadores por debajo del puente de energía mareomotriz, porque el estrecho de Magallanes tiene una circulación hacia el centro del estrecho, digamos, desde afuera, con lo que se llama efecto Venturi, que produce una gran cantidad de velocidad del agua que produciría energía, así que el puente se paga solo, de a poco. Podemos, a su vez, sobre el puente pasar un tubo de gas desde Tierra del Fuego que está venteando gas porque no se utiliza, porque no hay forma de utilizarlo en la isla, entonces se puede transportar y tener un desarrollo integral ahí en la parte sur. Y en la parte, ¿qué es lo que dice acá, ¿no? La cuenca del Plata y la plataforma marítima. Nunca asociamos la cuenca del Plata y la plataforma marítima. Nunca asociamos que existe un río, una hidrovía, que es la del río Paraná, la del río Paraguay, la de la cuenca del Plata y la del río de la Plata, que todo esto es la zona núcleo donde viene la gran producción de cereales y está en manos de las multinacionales o de las transnacionales. Entonces, ¿qué ha hecho el Reino Unido en este caso y sobre todo en esa estrategia? Ha dejado en manos de las transnacionales y las multinacionales el manejo de los puertos que hay en la hidrovía del Paraná, donde son puertos privados, donde nosotros tenemos la mayor producción de soja, pero el 70% de los barcos son con bandera paraguaya y el 20% de los barcos con bandera boliviana. Entonces, ¿cómo explicamos nosotros que la gran producción argentina de la zona de Santa Fe, de la zona de Córdoba, de todo lo que es esto, y no tenemos barcos de bandera argentina? ¿Por qué? Porque van a contrabandear al Paraguay. Y entonces vienen con bandera paraguaya, pasan por los puertos privados, que no es controlado, no son controlados, y llegan al puerto de ahí en Villa Palmira, y luego llegan al puerto de Montevideo. Y el puerto de Montevideo, para los británicos, históricamente se ha convertido desde hace años en un eje central que nos parte en dos la unificación de la soberanía argentina y lo que planteamos como soberanía integral, que es todo uno, porque nosotros decíamos, ahora sacamos el mapa de los espacios marítimos. Y yo digo, ¿y pensamos en la Argentina fluvial? ¿Y por qué no unimos esta Argentina fluvial, que acá la estoy mostrarla en la primera, cuando dice Cuenca del Plata, que tendríamos que cambiarle el nombre, porque Paraná, Paraguay, pero Cuenca del Plata, no hay plata por acá. Pero bueno. Quedó del siglo XVI. Claro, toda esa cuenca que está ahí, que es productora de cereales y demás, todo eso está en manos de las multinacionales. Fíjate lo que pasó con Vicentín, ¿no? Es un ejemplo. Así que, ¿qué llega? Toda esa producción está en manos de los privados y por lo tanto es una estrategia británica que a su vez llega al puerto de Montevideo, donde el puerto de Montevideo tiene la pesca, hablábamos de la pesca de China, que llega ahí, que no hay control, donde no nos dejan controlar
lo que pasa por el puerto de Montevideo, y el puerto de Montevideo es la salida al Atlántico, de todo, de nuestros barcos. A ver, el almirante Irízar tiene que ir al sur y tiene que ir a Montevideo. No sé si todos sabían esto, ¿no? Porque hay un canal. Bueno. Entonces, lo que hay que hacer es integrar a toda esta cuenca fluvial, esta estrategia política nacional de articular, como dice ahí, 2 macrosistemas económicos que están en manos de las multinacionales en la zona de la cuenca y los puertos patagónicos, que son porque ahí desarrollaríamos los puertos patagónicos. Ahora yo, por ejemplo, vamos a mostrar la próxima placa. Bien, la placa 12, estamos viendo el canal de Magdalena, digamos, y ahí el comienzo de lo que sería la hidrovía. Estamos viendo ahí, bueno, Capital Federal, La Plata, Montevideo. Todo esto que vos ves en colores y donde dice Canal Punta Indio, es la locura que está pasando ahora de que, bueno, muchas de las cuestiones pasan acá, vienen por estos canales y van por el Canal Punta Indio hacia el canal de acceso a Montevideo, en este pontón Recalada. Y acá hay un nombre que no está, pero que tiene que ver con el puerto de los ingleses o Recalada de los ingleses, bueno, que por supuesto están siempre. Y el canal Punta Indio es un canal que atraviesa, ¿ves que está transversalmente, mostrarlo en amarillo? Sí. Transversalmente al Río de la Plata. Entonces, todos los sedimentos que vienen del Paraná y que eso viene desde el Bermejo, entonces, todo eso va a parar al canal Punta Indio, que hay que mantenerlo. Y hay que mantenerlo porque no está bien diseñado, porque está atravesando el río. Ahora, Macri, ¿qué hizo? Entregó todo esto y dejó en manos de Uruguay que hiciera el puerto de aguas profundas para que todo pase por Uruguay y sobre todo toda esta cuestión de la hidrovía que estamos viendo llega al Uruguay y ahí no tenemos más control, en manos de, como decíamos, de las transnacionales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El canal de la Magdalena, esta línea roja que está acá, que ves mostrarlo ahí, el canal de la Magdalena, perfecto. Es un canal que cuesta muchísimo menos de mantenimiento, cuesta alrededor de unos 300 millones de dólares, pero mira, toda la logística que hay en el puerto de Montevideo de reparación de barcos y demás, más todo lo que se llevan de los barcos chinos, más todo lo que se llevan de la mercadería en negro que eluden y evaden a través de esta hidrovía en control de Montevideo, nosotros lo podemos recuperar rápidamente. El canal de la Magdalena es un canal recto que uniría al parte del canal Punta Indio en amarillo y llegaría al puerto de La Plata, que está sin desarrollo y que el puerto de La Plata podría tener un desarrollo muy importante y sobre todo también hacer puertos náuticos, desarrollo de turismo. También mejoraría el canal de acceso al Dock Sud y Buenos Aires. Entonces todo esto pasaría, Buenos Aires, Dock Sud, La Plata, vendría de la hidrovía desde allá y pasaría por Buenos Aires, por Dock Sud o por el acceso a La Plata. Entonces el control es nuestro y entonces no dependeríamos más del puerto, entre comillas, británico de Montevideo, en la cual, digamos, no tenemos por qué no hacer acuerdos, ¿no? Pero ya este canal es fundamental hacerlo. Y este canal nos permite, por ejemplo, al almirante Irízar salir de Buenos Aires y irse al sur, y no ir hasta Montevideo y salir al mar por la zona norte. Entonces, y los barcos que entran por el canal Magdalena también. Entonces, ¿qué es lo que mejora? Una gran velocidad en salida del canal Magdalena hacia los puertos de Mar del Plata, hacia los puertos patagónicos. ¿Y esto qué implica? Implica, mirá, que hoy por hoy todo lo que es del transporte hacia la Patagonia se realiza en camión. Y hay que pasar por Chile encima si vas a Ushuaia. Y se realiza en camión, todo por ruta, con la cuestión ecológica que significa, con un costo de 100 para el transporte. Hemos perdido la soberanía sobre el tren.
en esta idea que no tenemos tren hacia allá, que si tuviésemos trenes costaría 10 el transporte. Fíjate cómo se desarrolla la Patagonia. Y si estuviésemos bien el Canal Magdalena y activamos los puertos de Mar del Plata y activamos los puertos del sur, hacemos el cruce corto que hablamos de unir Ushuaia, y entonces todos los grandes barcos, incluso los Panamax y los grandes barcos, van a usar el canal también de Magallanes, y nosotros vamos a utilizar esto para el transporte y nos costaría 1 sobre 100 que eso en el camión. Entonces, el desarrollo de todo este sistema, o sea, la idea de hoy es ¿por qué no pensamos en una soberanía integral donde estos dos grandes como estas dos grandes articulaciones de los macrosistemas económicos de la Argentina y de la América del Sur, porque ahí también está el acuífero guaraní, por primera vez vamos a pensar de que hay unificarlos de alguna forma. Entonces, salimos desde el Paraná, salimos desde la hidrovía al Paraguay, salimos desde los hermanos de Brasil, de la producción, la controlamos, pasamos, tenemos la posibilidad del cruce corto, tenemos los puertos patagónicos y el estrecho de Magallanes, donde sí acortamos muchísimo tiempo. Y esta es la verdadera soberanía integral del futuro que tenemos que pensar. Ahí te sumo, entonces, Mario, que esto que estás mencionando es muy interesante porque pasan los años, y en este caso ya los siglos, ¿no? Y por eso es muy interesante verlo desde una óptica geopolítica, que es la que vos estás aportando acá, de cómo hay problemas que son estructurales que van trascendiendo, ¿sí?, el tiempo. Esto que es tan actual, así como lo que vimos recién del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, si uno nos trasladamos 200 años atrás, las discusiones eran las mismas, digamos, ¿no? Cuando uno analiza en detalle las invasiones inglesas de 1806, 1807, había una necesidad por parte de los británicos de controlar esto que estamos viendo en pantalla. Y esto que estamos viendo en pantalla explica las famosas guerras civiles y las guerras continentales de todo el siglo XIX, ¿no? Por el cual corrió tanta sangre, digamos, en territorio sudamericano, incluido la guerra del Paraguay. Entonces, como que, bueno, son desafíos que son estructurales de nuestro país. Y hay batallas olvidadas en el Río de la Plata. Bueno, ni hablar de lo que fue, bueno, por supuesto, la vuelta de obligado, la lucha por los ríos, batallas en la isla de Martín García, un montón de luchas por la hegemonía, por la lucha de la soberanía que los ingleses nos impusieron en el Río de la Plata. Entonces hay que romper ese cerco, hay que romper esos cercos y hay que unir desde el norte hacia el sur, encontrar una Argentina y una zona sudamericana fluvial, marítima, continental, insular, que es lo que nos han inculcado durante tiempo, y por ahí vos fíjate cómo cuesta verla en forma integral. Así que vamos a la última, así terminamos con esto. Así, Atlántico Sur, 2 puntos, construyendo el futuro. Bien. Y ahí, como digo yo, tendríamos que agregar la hidrovía, o llamarle el complejo de todo lo que es la zona fluvial argentina, Atlántico Sur, Malvinas, Antártida, y cómo se construye el futuro con lo que, ¿cómo se construye? Se construye como lo vimos hoy, pensando en perspectiva, construyendo, armando estrategias, y no solamente pensando, mira, yo creo que hay que armar equipos multidisciplinarios o transdisciplinarios que apoyen al gobierno, que apoyen a la Argentina, a entender al gobierno de que esto es un complejo. Hay especialistas en vías fluviales, hay especialistas en el Atlántico Sur, hay en pesca, como el ERENA, que es un experto en pesca, en biodiversidad antártica. Tenemos que hacer ese tipo de equipo para apoyar la soberanía sobre Malvinas. Los especialistas que tienen que ser transdisciplinarios, amplios. Tenemos que ver el tema de la defensa, tenemos que ver todas estas cosas, y acá tiré como si fuese una ensalada o una lluvia de ideas, fíjate cuántos términos
mucho más allá de lo que era en los años 60 la descolonización o lo que era la 2065. La disuasión nuclear, por ejemplo, propia del siglo XX. La disuasión nuclear propia del siglo XX. ¿Qué pasa con el multilateralismo? Entonces, sobre cada una de estas cosas podríamos hablar, pero vamos a hablar 2 palabras, o vamos a tirar algunas cosas como para que no sea largo. Pero vamos a ver, tendríamos que juntar esto. Y yo lo que invitaría es que hoy no lo podemos hacer, pero la gente que está viendo tendría que sumar cosas, porque este es el problema del Atlántico Sur, de nuestra soberanía. Entonces, hoy tenemos muchas cosas que no veíamos antes. El complejo industrial militar británico, lo hemos estudiado relativamente, no conocemos poco. Ahora hay algunos libros que han sacado hace algo poquito sobre nomás, investigaciones nuevas. Sí, tengo en mano incluso de una compañera que es Sonia Wiener, se llama Malvinas en la geopolítica del imperialismo, que habla por primera vez un poco del complejo industrial militar británico y habla por ejemplo, de la geoeconomía, que es un poco lo que hablamos también de la geoeconomía, de todo cómo separar estratégicamente la economía dentro de la geopolítica. De ciberespacio, de espacio ultraterrestre. Tenemos que hablar. Vos fíjate que en la pandemia todas las empresas perdieron, menos las empresas que se dedicaron, como estamos ahora, con el Zoom, con Facebook, que ganaron millones y millones de dólares. ¿No es cierto? Entonces, esto era el ciberespacio, y entonces eso también tenemos que tener. ¿Por qué tenemos que tener los satélites que tenemos, ¿no? Sí, el ARSAT-1, el ARSAT-2. ARSAT, y sí, los ARCOM, y todo lo que estamos avanzando con el tronador, ahora que estamos haciendo un convenio con Rusia para desarrollar el tronador. Y bueno, y este espacio ultraterrestre en este momento produce allá en el espacio con los ARSAT. La minería urbana, lo de la minería urbana lo hablamos también, ¿no es cierto? Hay que pensarlo. Ecología política, y más que ecología política, yo hablaría de ecología social, donde integramos, como te decía hoy, una cuestión de género. Las mujeres en realidad van a tardar 100 años, iban a tardar en hacer la igualdad social y son parte de las más afectadas por las cuestiones ecológicas y sobre todo también los países más pobres. La biodiversidad antártica, la guerra difusa. Esa me gusta mucho, la guerra mundial fragmentada, ¿no? Es un término... Claro, la guerra mundial fragmentada es que hay una guerra mundial que también hay otro amigo y autor que es Lucas Melfi, que tiene un libro sobre guerra mundial fragmentada, en la cual hay una guerra total, hay una guerra en todos lados, pero que en vez de ser una potencia contra otra, vos tenés Irán, Estados Unidos, de golpe hacés la guerra con Libia, de golpe pasa en Siria, y esta es la guerra mundial, hay guerra en todos lados, pero fragmentada. Fíjate cómo es esto, ¿no? Y después hay una guerra difusa. ¿Por qué la guerra difusa? Porque no solo es la guerra militar. ¿En qué actúan? ¿Cómo actúan las redes sociales, el ciberespacio, la ciberseguridad, la ciberguerra? Trabajan sobre todo no tanto sobre la racionalidad, sino trabajan sobre la emocionalidad, ¿no es cierto? Y dentro de esa emocionalidad también empiezan a castigarte de alguna forma con una desviación de todo lo que es, vamos a decir, la noticia, y aparece lo que en inglés, que a mí no me gusta decir, pero bueno, son los fake news, se conocen como fake news, o también como el lawfare, que es la distorsión de la verdad, cómo estamos sufriendo los países de sudamericanos. Pusieron preso a todos los dirigentes principales de América Latina, con el lawfare. Entonces esa es la guerra difusa, esa guerra que no se ve, que vos sabés que hoy tenemos en la Argentina también con el lawfare, y que también es muy importante, y es otra cosa fundamental que también lo hacen, es que lo que están haciendo con Venezuela, hacen un enorme manejo de la información y también le hacen bloqueos económicos
para que no tengan acceso a la alimentación, a la medicina. Bueno, esa es la guerra difusa. Militarización, la patria grande, la globalización es un tema que se va a poner en discusión, porque hoy por hoy la globalización, como se entendía en un mundo unipolar, está perdiendo fuerza frente a lo que es acá lo tenemos, un multipolarismo que todavía no está desarrollado. Pero vamos a ver una cosa, un dato que te doy y ya vamos terminando para ir pensando en estas cosas, ¿no? Si no pensamos en esto, ¿qué pasa con el multipolarismo y qué pasa con esta pandemia? Bueno, China va a ser el país más importante en cuanto al PBI en cualquier momento. Estados Unidos todavía conserva mucho poder militar, tanto que el gasto militar de Estados Unidos gasta más que los primeros 7 países. Y tenés China, Rusia, gasta más que los primeros 7 países. La pandemia ha provocado una caída de la economía al 93% de los países del mundo han caído sus economías. ¿Sabés quién crece en esta pandemia? China. O sea, su economía crece en este momento. Y han crecido también las empresas que manejan todo lo que es Facebook, lo que son las redes sociales, bueno, en las cuales... Una red que ha crecido mucho es TikTok, que es de origen chino. Claro, bueno. Pero vos fíjate que lo que fue Facebook, lo que fue lo que es Zoom, todas estas empresas, como son las 4 principales empresas en este sentido, que está Amazon también, bueno, estas crecieron descomunalmente, crecieron de una forma extraordinaria en esta pandemia. Y esto, entonces, creo que no quiero extender más porque ya es largo, pero creo que hemos tenido una idea de ruptura de esa concepción acotada de lo que fue Malvinas, y Atlántico Sur, para ir ahora a una visión integral que nos han cortado y que nos han colonizado de alguna forma para que sea así. Y estos términos a los cuales me gustaría que se agregaran términos para ver, sería que muchos especialistas, universidades y todos los que estamos preocupados o los que se preocupan por el tema de la soberanía y de Malvinas, sería una comisión especial que apoyara a la otra comisión que pusieron en el gobierno, pero sería, hablemos de Lawfare, hablemos especialistas en este gran equipo para que tengamos esta visión integral y no visiones parciales de lo que es la soberanía de Malvinas. De esa forma, construyendo el futuro, creo que vamos a recuperar a las islas, que es aquello que todavía, esa partecita que todavía nos falta emancipar, y que todavía nos falta emancipar también muchas otras cosas que tienen que ver con nuestras libertades. Así que, bueno, Juan, yo creo que hoy la hemos hecho bastante larga, pero espero haber no aburrido con esta extensa exposición. No, en absoluto. Mario estaba leyendo los comentarios. Bueno, nos manda un saludo Taki, nos manda un saludo Edgardo, el director. Nos manda un saludo Silvina Gutiérrez, nos manda un saludo Daniela Badra, Miguel Anderfurn. Están todos muy, muy atentos a lo que estamos acá charlando, sobre todo tu exposición. Y la verdad que me parece un buen cierre de año, ¿no? Y de este ciclo. Hablar de esto que está mencionando del futuro. No del Atlántico Sur, de la Argentina, ¿no? Entendido la Argentina como esa soberanía integral de norte a sur, porque nosotros siempre creemos que hablamos de Malvinas y de Malvinas es como que sacamos de un hilo, ¿no? Y sacamos varios temas. Detrás de Malvinas están las joyas del sur, las sándwiches del sur, los espacios marítimos correspondientes. Cuando hablamos de Malvinas hablamos de la Antártida y como si fuera poco, no basta, porque detrás de Malvinas también está la cuenca del Río de la Plata, el acuífero guaraní, también están nuestras reservas de litio en el noroeste argentino, es decir, romper esta idea de soberanía fragmentada para pasar a ver esta idea de soberanía integral, holística, ¿sí? Ver a la Argentina como un todo, que es muy difícil también, ¿no? Porque requiere un ejercicio intelectual, porque siempre desde la escuela primaria que nos vienen separando y nos dicen historia argentina,
y está centrada en el Río de la Plata. Y Malvinas es como un anexo. Y cuando nos vamos a Malvinas, incluso vemos libros dedicados a Malvinas y a la Antártida, hay escasas referencias a lo que pasa en el Río de la Plata, ¿no? Es como si hubiera ahí una especie de fragmentación geográfica, intelectual, política y hasta académica. Entonces es todo un desafío quizás de cara al futuro en estos años y a ver si la creación de este Consejo Nacional de Asuntos Relativos de Malvinas también con la Secretaría de Malvinas se puede de alguna manera impulsar de forma optimista. Uno siempre mira, digamos, ¿no?, estos nuevos procesos y estas nuevas creaciones con una mirada optimista de tener una mirada integral de nuestra soberanía. Ni centrada en el Río de la Plata, ni centrada en Malvinas y la Antártida, sino de una forma integral del norte hacia el sur más profundo, en el Polo Sur. Así que bueno, Mario, muchísimas gracias. Quiero también agradecer a nuestra audiencia, no solamente del programa de hoy, sino de todo este ciclo de Soberanía y Memoria que arrancamos el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, ahí con Uriel. Tuvimos más de 30 emisiones a lo largo de este año. Y también los invitamos a quienes nos están viendo a que se anoten mañana, que vamos a hacer la presentación del libro Malvinas mi casa, esta edición póstuma y también homenaje a Marcelo Bernet, compañero entrañable de la causa Malvinas y también amigo del museo, con quienes vamos a estar mañana a las 17 horas presentando ese libro que también es una obra historiográfica y documental más que importante. Así que bueno, por nuestra parte, si te parece, Mario, nos vamos despidiendo y bueno, por supuesto que nos quedamos con esa última placa, con esas palabras tan significativas para pensar el futuro de la soberanía de nuestro país como el disparador para cuando relancemos el ciclo el año que viene, que está demostrado ya con esta charla que tenemos mucho más para hablar, no solamente de la memoria y de la historia de nuestro pueblo, sino también de la soberanía de nuestro país de norte a sur. Así que por mi parte, si te parece, nos vamos despidiendo y nos estaremos viendo el año que viene. Ahí están preguntando por las charlas anteriores, están algunas subidas en nuestro canal de YouTube, todas las demás se encuentran en el feed de nuestra página de Facebook, yendo más abajo para repasar alguna que otra charla, incluidas las anteriores de Mario, que bueno, que próximamente estarán todas en nuestro canal de YouTube. Así que unas fiestas malvineras, antárticas y también rioplatenses, y nos encontraremos el año que viene por una nueva tanda de este ciclo Soberanía y Memoria. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto y muchas gracias.